Bueno, vamos a ver un ejemplo de herencia donde vamos a trabajar sobre lo que sería conceptualmente, ¿verdad? Porque obviamente esto tiene muchísimas cuestiones. Lo que podría llegar a ser el manejo de usuarios en una plataforma educativa, ¿no? Algo con lo que estamos familiarizados últimamente. Entonces sabemos que en una plataforma educativa al menos conocemos dos tipos de usuario, que son docente y estudiante, y probablemente tengamos un tercer tipo de usuario que es administrador. Todos ellos comparten en común muchísimos elementos. Aquí solamente representamos lo que sería el nombre del usuario, el password y un método de login, ¿sí? Estos tres tipos de usuarios van a compartir eso en común. Ahora, cada usuario tiene características diferentes y además de tener características diferentes, tiene métodos distintos, ¿sí? Es decir, el administrador puede crear un curso, el docente puede crear una tarea y el estudiante puede entregar una tarea. Esto, insisto, a modo totalmente de ejemplo, porque hay muchísimas más cosas, pero nos va a servir para visualizar lo que son los conceptos básicos de herencia. Vamos a ver un poquito cómo esto lo representamos en el código. Bueno, ya en NetBeans ya tengo creado un proyecto, esto es algo que quizás no haga falta repetir en este video. Eh, Tengo un paquete al cual nombré como lógica. Sin trabajar en capas todavía, está bueno ver que esto podría ser lo que debería estar en la capa lógica. Y tengo el archivo, la clase principal, donde, como se ve, se ejecuta el mail. Lo primero que vamos a hacer es crear cuatro clases más, ¿sí? Una va a ser usuario. Vamos a crear una clase administrador. Vamos a crear también una clase docente. Y vamos a crear una clase estudiante. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es en la clase usuario, ¿sí? Vamos a declarar los atributos que se veían ahí, que estaban con el signo de menos, porque estaban en privado, respetando lo que es la encapsulación. Vamos a utilizar nombre, ¿sí? Y el otro atributo era password. Perfecto. Vamos a crear un constructor, ¿sí? Recordemos que podemos tener tantos constructores como creamos necesarios. En este caso, usuario, le vamos a pasar el nombre y el password. Es decir, el usuario sí o sí debe crearse con estos dos atributos que se los vamos a asignar a las variables de la clase. Eh, Ahí está. Esto quedó por ahí, ¿sí? Entonces ya tenemos el usuario. Vamos a crear ese método que teníamos general que se llamaba login. También va a ser un método que simule un login, digamos, pero bueno, que nos sirva como de ejemplo nomás. Vamos a hacer que sea un booleano, que cuando esté bien nos devuelva true, cuando esté mal nos devuelva false. Le vamos a pasar el nombre, le vamos a pasar un password, ¿sí? Bueno, me está saltando error acá. Recuerden que cualquier función, cuando tiene un tipo de valor de retorno, debe efectuarse el return. Si no nos marca error, vamos a darle un return false, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña comprobación ficticia, ¿no? Donde si el nombre del usuario, ya que ya está grabado, es igual al nombre que le pasamos y el password
es igual al password, esto hará un return true. ¿Sí? Si comprueba, ya va a devolver verdadero, si no, va a devolver falso. Esto simplemente no hace a la esencia de este video. Ahora sí vamos a ver un poquito qué pasa con las clases que más nos interesan. Vamos a ver administrador, ¿sí? Donde una de las diferencias, y acá entra una de las palabras fundamentales que tenemos, es extends usuario, ¿sí? Bueno, acá ya empezamos a ver que nos salta un error y nos está diciendo que tenemos un problema en el constructor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos queriendo representar un administrador que tiene que ser del tipo usuario, o sea que es un usuario, pero no estamos respetando el constructor de usuario. Vamos a ver ahora cómo es que debemos realizar eso. Vamos a declarar el constructor de administrador. Le vamos a pasar dos argumentos también, ¿verdad? Los dos argumentos que necesitamos para el usuario. Y acá entra la otra palabra reservada, que va a ser super, ¿sí? Que nos permite llamar a la clase padre, en este caso usuario, y donde oficia del constructor le vamos a pasar los dos argumentos que está esperando recibir necesariamente ese constructor. Vemos que con esto se nos fue el error que tenía. Vamos a proponer el método ficticio que decíamos, crear cursos, ¿sí? El administrador puede crear un curso. Le vamos a pasar a año y grupo, supongamos. Y vamos a simplemente hacer una salida por pantalla donde diga curso, vamos a hacer de cuenta que ponemos grupo más creado. Ahí está, donde nos diga que fue creado el curso. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, extends y super. Vamos a verlo de todas formas ahora, vamos a hacer lo mismo en docente. Bien, en la clase docente también vamos a extender de usuario, ¿sí? Lo mismo, vamos a hacer el constructor, vamos a solucionar el problema del constructor. El problema, no, algo que es habitual, que deberíamos hacer, ¿no? Nombre. Recordemos que era super y le pasamos nombre. Perfecto, bueno, acá me falta una letra. Ahí está. Y hacemos un método específico que es crear tarea, era. Acá simplemente hacemos una pantalla, una salida por pantalla para poder diferenciar los métodos. Uy, perdón, me tenía que haber puesto void, ¿verdad? Que los métodos que no devuelven nada, ahí está. Y ahí tenemos un método específico para docente. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos en la clase principal todo esto, ¿verdad? Bien, vamos a crear un administrador, ¿sí? Bueno. Nos pide que le pasemos obviamente los argumentos. Un password. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué métodos tiene administrador. Y vemos que tenemos login, que es el método que ya teníamos de usuario, ¿sí? Y además tenemos crear curso, ¿sí? No tiene el método que es característico del docente, por ejemplo, que es asignar tarea, crear tarea, mejor dicho, ¿verdad? Si bien no hicimos estudiante, creo que en este caso no valía la pena. Tenemos, insisto, el método login, que ahora vamos a ver que el docente también lo tiene.
y tenemos el método específico crear curso, ¿sí? Crear curso, cuarto B, vamos a poner, ahí está. Eh, Vamos a ejecutarlo, debería simplemente mostrar un mensaje, que fue lo que pusimos, curso 4B creado. Eh, Vamos a ver, vamos a crear un docente. Le vamos a tener que pasar nuevamente los atributos, ¿verdad? De password, ¿sí? Y vamos a ver que docente tiene crear tarea y tiene también, por supuesto, login, ¿sí? Son los dos métodos que podemos acceder. Entonces, eh, para sacar alguna conclusión sobre lo que ha sido esto, eh, pudimos crear una sola vez los atributos nombre y password, pudimos crear una sola vez el método login y pudimos reaprovecharlo en tres clases que también lo necesitaban, que tenían como características comunes. ¿Sí? Esto es la reutilización de código, ¿sí? Y este orden es una de las grandes ventajas de este concepto llamado herencia.